Los 10 datos más interesantes del emperador Marco Aurelio. ¿Sabías que Marco Aurelio fue tanto un filósofo como un guerrero? Descubre los 10 datos más interesantes de su vida, desde su amor por el conocimiento hasta su reinado colectivo y su trágica muerte. Si quieres conocer más sobre este fascinante emperador, no te lo pierdas. Número 10. Su nombre completo. Cuando el joven Marcus Annius Verus caminaba por las calles de Roma, pocos podrían haber imaginado que algún día llevaría uno de los nombres más distinguidos del imperio. Criado en una familia acomodada y aristocrática, su vida dio un giro cuando fue adoptado por el emperador Antonino Pío, quien lo veía como el sucesor ideal. Fue entonces cuando adoptó el nombre Marco Aurelio Antonino Augusto, que reflejaba tanto su nueva posición como la profunda admiración y respeto que sentía por su padre adoptivo. Este cambio de nombre no solo significó un nuevo título, sino que también marcó el comienzo de una vida dedicada al servicio del imperio y la filosofía. Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, se convertiría en un líder justo y un pensador profundo, conocido tanto por su valentía en el campo de batalla como por sus reflexiones filosóficas. Su nombre, tan majestuoso como su legado, perduraría en la historia como un símbolo de virtud y sabiduría. Número 9. Un amante del conocimiento. Desde su niñez, Marco Aurelio mostró una insaciable sed de conocimiento. Criado en un ambiente de lujo y educación, fue guiado por tutores expertos que inculcaron en él un amor por la filosofía y las artes. El joven Marco se sumergió en el estudio de la retórica, la gramática y la filosofía estoica, disciplinas que moldearon su carácter y su visión del mundo. Incluso en su juventud, se decía que prefería la compañía de los libros y los filósofos a la vida de opulencia que su estatus le ofrecía. A medida que crecía, su amor por el conocimiento no se desvaneció. Durante su reinado como emperador, Marco Aurelio mantuvo su pasión por el aprendizaje, incluso en medio de las responsabilidades del trono y las campañas militares. Sus reflexiones personales, que se convertirían en las famosas Meditaciones, fueron un testimonio de su profunda introspección y su compromiso con la filosofía. A través de su vida y sus escritos, Marco Aurelio demostró que, incluso en la cúspide del poder, el conocimiento y la sabiduría eran los verdaderos tesoros. Número 8. El emperador justo. A medida que Marco Aurelio asumió el poder, se enfrentó a innumerables desafíos que pusieron a prueba su sentido de la justicia. Durante su reinado, el emperador se esforzó por mejorar la vida de sus súbditos, mostrando un fuerte compromiso con la equidad y la moralidad. Su liderazgo fue marcado por la implementación de reformas sociales que buscaban aliviar las cargas de los más necesitados. Marco Aurelio se preocupaba profundamente por la justicia y el bienestar de su gente, promulgando leyes para proteger a los huérfanos y defender a las personas vulnerables del abuso y la explotación. Incluso en tiempos de guerra, Marco Aurelio mostró su integridad al insistir en un trato justo para sus enemigos y prisioneros de guerra. Su compromiso con la justicia se reflejaba en cada aspecto de su gobierno, desde la administración de justicia hasta la distribución de alimentos durante las hambrunas. A través de sus acciones y decisiones, el emperador se ganó el título de El Emperador Justo, demostrando que la compasión y la equidad eran valores fundamentales para un líder verdaderamente noble. Número 7. El último de los 5 buenos emperadores. A medida que el sol se ponía sobre la era dorada del Imperio Romano, Marco Aurelio emergió como el último de los 5 buenos emperadores. Esta ilustre serie de gobernantes, que comenzó con Nerva y continuó con Trajano, Adriano y Antonino Pío, trajo consigo un periodo de paz y prosperidad sin precedentes. Bajo su liderazgo, el imperio floreció, y Marco Aurelio se esforzó por continuar este legado. Aunque enfrentó desafíos, su integridad y sabiduría lo distinguieron como un líder ejemplar, comprometido con la justicia y el bienestar de sus súbditos. Sin embargo, con su muerte, el esplendor del imperio comenzó a desvanecerse. Marco Aurelio dejó el trono a su hijo Cómodo,
cuya falta de liderazgo marcó el comienzo del declive. A pesar de esto, el legado de Marco Aurelio perduró, y su vida y reinado se convirtieron en un faro de rectitud y sabiduría en la historia de Roma. Como el último de los 5 buenos emperadores, su figura sigue siendo un símbolo de la grandeza que el Imperio Romano una vez alcanzó y de los valores que deberían guiar a cualquier líder. Número 6. Reinado colectivo. Cuando Marco Aurelio ascendió al trono, lo hizo en compañía de su hermano adoptivo, Lucio Vero. Juntos, compartieron el poder en un reinado colectivo, una práctica inusual en el Imperio Romano. Lucio Vero y Marco Aurelio fueron adoptados por el emperador Antonino Pío, y a la muerte de su padre adoptivo, ambos hermanos fueron nombrados emperadores. Mientras Marco Aurelio asumió el rol principal y se centró en la administración y la filosofía, Lucio Vero se mostró más inclinado hacia el lujo y el disfrute, aunque también desempeñó un papel importante en las campañas militares. El reinado colectivo de los dos hermanos se caracterizó por la cooperación y la unidad. Aunque sus estilos de vida y personalidades diferían, Marco Aurelio y Lucio Vero lograron mantener la estabilidad del imperio. Durante este tiempo, se enfrentaron a desafíos como la guerra contra los partos y la peste antonina, y juntos demostraron que el liderazgo compartido era posible cuando se basaba en la confianza y la lealtad mutua. Su reinado colectivo marcó un momento único en la historia de Roma, destacando la fortaleza que se puede encontrar en la colaboración y la diversidad de pensamiento. Número 5. Padre preocupado. Marco Aurelio, a pesar de ser un emperador dedicado y un filósofo reflexivo, tenía otra faceta, la de un padre preocupado. Su hijo Cómodo, a quien había designado como su sucesor, demostró ser un gobernante problemático y cruel. Marco Aurelio, como padre y emperador, había esperado que su hijo continuara su legado de justicia y sabiduría, pero Cómodo tenía otras ideas. Desde joven, Cómodo mostró poco interés en la filosofía y las responsabilidades imperiales que su padre tanto valoraba, lo que inquietaba profundamente a Marco Aurelio. Durante su reinado, Marco Aurelio se esforzó por preparar a Cómodo para el liderazgo, pero a medida que envejecía, se dio cuenta de que su hijo no compartía su sentido del deber y la justicia. Esta preocupación pesó mucho en el corazón del emperador, quien a menudo reflexionaba sobre el desafío de criar a un hijo en un entorno de poder y tentaciones. A pesar de sus esfuerzos, el reinado de Cómodo fue una sombra del de su padre, marcando el comienzo de la decadencia del Imperio Romano. La historia de Marco Aurelio y Cómodo es un recordatorio de que, incluso para un emperador filósofo, los desafíos de la paternidad pueden ser tan complejos y difíciles como los del gobierno. Número 4. Una muerte trágica. El final del reinado de Marco Aurelio fue marcado por la tragedia. Mientras luchaba contra los invasores en las fronteras del Imperio Romano, el emperador filósofo cayó enfermo. En el año 180 después de Cristo, durante una campaña militar cerca del río Danubio, Marco Aurelio sucumbió a la peste, una enfermedad que había devastado al imperio durante su reinado. Rodeado por sus tropas y lejos del lujo de Roma, el emperador murió, dejando atrás un legado de sabiduría y virtud que sería recordado por generaciones. La muerte de Marco Aurelio no solo marcó el fin de su vida, sino también el fin de una era. Su fallecimiento puso fin a la Pax Romana, un período de más de 2 siglos de relativa paz y estabilidad en el Imperio Romano. Con su hijo Cómodo como sucesor, el imperio entró en un período de declive y tumulto. La muerte de Marco Aurelio fue un momento triste y significativo en la historia romana, ya que representó el cierre de un capítulo glorioso y el inicio de una época de desafíos y decadencia. Número 3. Guerrero y general. Aunque Marco Aurelio es más conocido como el emperador filósofo, también demostró ser un guerrero y general competente. Durante su reinado, pasó gran parte de su tiempo en el campo de batalla, liderando a las legiones romanas contra las tribus germánicas y sármatas que amenazaban las fronteras del imperio.
A pesar de su naturaleza contemplativa, Marco Aurelio se puso la armadura y dirigió a sus soldados con valentía, enfrentando condiciones difíciles y demostrando una tenacidad y habilidad que sorprendió a muchos de sus contemporáneos. El emperador luchó en las guerras marcomanas, un conflicto prolongado que se extendió durante gran parte de su reinado. En el fragor de la batalla, Marco Aurelio mostró su habilidad estratégica y su capacidad para inspirar a sus hombres. A pesar de las penurias de la guerra y las enfermedades que asolaron a su ejército, mantuvo su compromiso con el deber y la defensa del imperio. Las campañas militares de Marco Aurelio, aunque arduas y agotadoras, destacaron su dedicación a Roma y su papel no solo como filósofo, sino también como un guerrero valiente y decidido. Número 2. Un emperador estoico. Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, fue un devoto seguidor del estoicismo, una escuela filosófica que enfatiza la lógica, el autocontrol y la virtud como un camino hacia la verdadera felicidad. Durante su reinado, Marco Aurelio se esforzó por aplicar estos principios en su vida y gobierno, enfrentando las pruebas y tribulaciones del poder con una calma y serenidad que inspiraban a sus contemporáneos. Sus Meditaciones, una serie de reflexiones y pensamientos personales, revelan su dedicación a la filosofía estoica y su constante esfuerzo por ser un mejor líder y ser humano. A pesar de los desafíos que enfrentó como emperador, incluidas guerras, traiciones y una pandemia devastadora, Marco Aurelio mantuvo su compromiso con los principios estoicos. Creía en el valor del autocontrol y la razón, y se esforzó por gobernar con justicia y sabiduría. Su vida y sus escritos son un testimonio de su convicción de que la verdadera fortaleza proviene de la disciplina y la claridad de pensamiento, y su legado como un emperador estoico sigue siendo un ejemplo de liderazgo y virtud para todas las generaciones. Número 1. El filósofo en el trono. Aunque gobernó uno de los imperios más poderosos de la historia, Marco Aurelio se destacó por ser un filósofo en el trono. A menudo se le veía más interesado en la introspección y la reflexión que en las intrigas políticas o las conquistas militares. Durante sus campañas, Marco Aurelio encontró consuelo y claridad en la filosofía estoica, lo que se reflejó en su famosa obra, Meditaciones. Este libro, escrito como un diario personal, ofrece un profundo vistazo a la mente de un emperador que luchó por mantener su humanidad y moralidad en medio de los desafíos del poder. Bajo su mando, Marco Aurelio enfrentó múltiples guerras y crisis, pero siempre mantuvo su sentido del deber y su perspectiva filosófica. Incluso en medio de las dificultades, él se guiaba por principios de autocontrol, virtud y razón, características fundamentales del estoicismo. A través de su reinado, Marco Aurelio demostró que la filosofía y el liderazgo podían coexistir, convirtiéndose en un modelo de integridad y sabiduría para las generaciones futuras. Como un verdadero filósofo en el trono, dejó un legado que trascendió su época, mostrando que el poder puede ir de la mano con la reflexión y el amor por el conocimiento.